de cosas. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de esta hermosa, bendita radio Signos 92. Sergio, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridas audiencias. Estamos en el programa número 17 de Abrazando Distritos por FM Signos 92.5. Hoy, jueves 16 de marzo, y como siempre intentamos tener un programa con entrevistas divertido, interesante, y hoy estamos entrevistando a una gran figura, que es un expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Actualmente lidera la agrupación Sociedad y Patriotismo, casado con 4 hijos. ¿Qué tal, expresidente? Sergio y Javier los saluda desde Buenos Aires. Hola, Lucio. Aló, sí, buenas tardes, sí lo escucho, sí. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo le va? Le estamos saludando acá de Argentina, Javier y Sergio. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo cordial, un abrazo a los hermanos de Argentina desde Iquique, Ecuador. ¿Qué tal? Desde Iquique, Ecuador, nos sentimos realmente muy contentos de saludar con todos ustedes y listo pues a conversar sobre temas que nos interesan a los dos países y también a los amigos de América Latina. Bueno, Lucio, la primera pregunta para la gente que no lo conoce acá de Argentina es: usted fue presidente desde el 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005, ¿verdad? Así es, sí, 2 años, 4 meses aproximadamente. Bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual a usted le hacen el golpe de Estado? Bueno, mi gobierno no solamente que tiene los mejores logros, las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Por ejemplo, la economía crecía cerca del 9%. Hola. Creo que estamos perdiendo la señal. A ver si estamos comunicando. Más por año de toda la historia de nuestro país. Somos el que más ha generado empleo. Pero siempre la pregunta es, bueno, ¿y por qué le dieron un golpe de Estado al gobierno que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador? Porque lo que más me enorgullece a mí fue que mi gobierno ha sido el único en la historia del Ecuador que se metió contra la oligarquía corrupta de nuestro país. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros que en el año 1999 se robaron, con la complicidad del gobierno de turno, más de 4.000 millones de dólares. Y luego recuperamos a esos banqueros ladrones más de 1.000 millones de dólares de la plata que igualmente los banqueros se robaron con el congelamiento bancario. Porque el presidente de la época, para favorecer a los banqueros, congeló en los bancos los depósitos de los ecuatorianos por alrededor de otros 4.000 millones de dólares. Entonces, en mi gobierno, a más de encarcelar a 5 banqueros, recuperamos de esos y de otros banqueros alrededor de 1.000 millones de dólares. Y luego a algunos deudores morosos, como a 190 deudores morosos, entre ellos el hermano de un expresidente de la República, de León Febres Cordero, les incautamos bienes. Y como la economía crecía cerca del 9%, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía, la inflación era prácticamente cero, la economía totalmente consolidada, totalmente estabilizada, los precios no subían. Entonces yo anuncié al país que iba a traer a la banca extranjera al Ecuador para que en competencia con la banca privada bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, de tal manera que la gente, especialmente la más pobre, los taxistas, los agricultores, los campesinos, las amas de casa, los jóvenes profesionales, puedan hacer créditos baratos a largo plazo, invertir y generar empleo. Entonces, estas acciones y este anuncio, las acciones de haber encarcelado por primera vez en la historia del país a banqueros, haber recuperado más de 1.000 millones de dólares de la plata que robaron estos banqueros y haber incautado bienes a los que no querían pagar las deudas que tenían con el Estado ecuatoriano, y el anuncio que ya mencioné de traer a la banca extranjera fue lo que
irritó a la oligarquía se levantó, la oligarquía se unió, la oligarquía compró, y esto es literal, a los generales traidores del mando militar del año 2005, establecieron una estrategia, le trajeron al expresidente Abdalá Bucaram, que estaba asilado en Panamá, le culparon a Lucio Gutiérrez para que un grupo de gente, especialmente de Quito, salga a protestar, a hacer algo de bulla, y entonces los generales traidores tener el pretexto para quitarle el respaldo al presidente de la República, y como ellos tienen las armas, como ellos tienen el poder del control, entonces pues el gobierno se cayó. Como parte del acuerdo, los banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que se había incautado a la oligarquía corrupta de nuestro país y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Y es más, después del golpe comenzó la debacle, comenzó esta caída terrible de nuestro país, que luego se ha visto envuelto en actos de corrupción, Claro. presencia de mafias internacionales, mafias del narcotráfico, sicariatos, secuestros, Ahora, cobro de vacunas, y una inseguridad total, lamentablemente, en nuestro país. Lucio, ahora usted se considera liberal, nacionalista, de izquierda, derecha, ¿en qué lugar se ubica ideológicamente? Nuestra declaración de principios es que nuestro movimiento, de acuerdo a la clásica clasificación ideológica, estamos en la centroizquierda, y ahí somos un partido político eminentemente latinoamericanista, justicialista, libertario, democrático, nacionalista, justicialista, que me parece que ya mencioné, y humanista, porque el centro de toda nuestra acción, de nuestro trabajo, es el ser humano, y por eso somos una centroizquierda moderna, pragmática, que ante todo busca la libertad del desarrollo y el bienestar del pueblo ecuatoriano. Clarísimo, Gutiérrez. Le hago una consulta. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre la presidencia de Rafael Correa en Ecuador? Bueno, no solamente lo digo yo, me voy a referir a los hechos. Rafael Correa está condenado a 8 años de cárcel por corrupto, porque las evidencias fueron tan monumentales que a pesar de que los jueces fueron colocados por Rafael Correa, sin embargo, la presión ciudadana, y repito, las pruebas eran tan monumentales, de tal magnitud, que Rafael Correa es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Rafael Correa no ha tenido la decencia, no ha tenido el honor que debe tener un presidente de la República para venir y dar la cara. Como por ejemplo, en mi caso, luego del golpe de Estado dado por los generales traidores y la oligarquía de nuestro país, para tratar de justificar el golpe de Estado, me crearon una serie de denuncias. Llegué a tener 94 denuncias. Pero como yo le decía a mi familia, cuando uno tiene las manos limpias, uno enfrenta a la justicia como yo lo enfrenté. Yo vine voluntariamente a entregarme. Estuve 6 meses preso en el penal García Moreno, una cárcel realmente terrible. Y a los 6 meses, como gané todas las demandas, que eran calumnias, que eran infamias, ahora pues desde esa ocasión camino libre por el país. Mientras que Rafael Correa, como sabe que tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción, no viene al Ecuador. Y tiene muchos otros juicios por robos escandalosos a la economía de nuestro país. Todas las obras que se hicieron en esos más de 10 años de gobierno de Rafael Correa están señaladas, primero porque son de mala calidad, y muchas están destruidas, y muchas están en fase de destrucción y con sobreprecios. Entonces, si la justicia un poquito se vuelve más operativa,
Rafael Correa va a tener sanciones de muchísimos años más por los atracos que realizaron en el gobierno de Rafael Correa. Súper claro, Gutiérrez. Usted recién manifestó que estuvo detenido 6 meses. Ahora, ¿cómo es esta experiencia de estar detenido 6 meses, habiendo sido expresidente de una nación? Bueno, la oligarquía en todo el mundo y sobre todo en el Ecuador es como la mafia, no perdona, y se portó totalmente drástica y con venganza en contra de mi persona. Me encarcelaron en el pabellón de máxima seguridad, en donde estaban delincuentes de altísima peligrosidad, junto a narcotraficantes del cartel de Sinaloa que fueron capturados en mi gobierno, junto a ex comandantes de las FARC que habían sido capturados en mi gobierno. Pero tengo que confesar que todos me trataban realmente con muchísimo respeto y más bien me protegían y más bien me cuidaban, a pesar de que el gobierno ordenaba a los gendarmes y miembros de la Policía Nacional que todas las noches, hasta 3 y en ocasiones 4 veces, ingresen a mi celda, me bajen de la cama para pasar revista de que no tenga droga, de que no tenga alcohol, de que no tenga armas. Lo que querían era quebrarme, enloquecerme. Pero cuando uno tiene esa voluntad, ese espíritu de lucha, cuando uno sabe que es inocente, cuando uno sabe que ha hecho un buen gobierno en beneficio de su pueblo, uno puede soportar todas esas humillaciones. Y salí, pues gracias a Dios, y ahora recorro el país recibiendo el aprecio, el apoyo, las fotos, los autógrafos que me pide la gente del pueblo ecuatoriano. Clarísimo. Para que se están sumando ahora, estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, presidente del 2003 al 2005. Lucio, ¿qué nos puede decir sobre el fallido acto de enjuiciamiento político al presidente Lasso? Para mí que eso, como lo he dicho, aquí en el Ecuador es un show. Para mí que hay un pacto soterrado, un pacto por debajo de la mesa entre el actual presidente Guillermo Lasso y Rafael Correa. ¿Y cuáles son las evidencias? Que los correístas condenados a prisión por los jueces que ellos mismos nombraron, repito, ante las evidencias que no las podían esconder, han salido de la cárcel con la anuencia del presidente Guillermo Lasso sin devolver un solo centavo de la plata robada. Por ejemplo, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, estuvo preso por 2 casos de corrupción, salió de la cárcel hace unos pocos meses y no devolvió un solo dólar de la plata que se robó. Otros funcionarios del gobierno de Correa que estuvieron de gerente de Petroecuador, la empresa petrolera importante en nuestro país, igualmente salió libre, no devolvió un solo centavo de la plata robada. Estas evidencias, sumadas a varios ministros y altos funcionarios del gobierno de Lasso, que vienen desde la época correísta, demuestran a las claras que hay un acuerdo, que hay un pacto entre el gobierno de Rafael Correa con el gobierno del presidente Lasso. La fuga última de una exministra de Correa, sentenciada a 8 años de cárcel por corrupta, por sobreprecios, y solamente en un caso que se lo calificó acá como sobornos. Pero hay informes de la Contraloría con responsabilidad penal por más de $100 millones en contra de la ingeniera Duarte. Y eso solamente en una vía que hicieron desde el centro de Quito hacia el aeropuerto nuevo, hacia el aeropuerto internacional de Quito de 11 kilómetros, cobraron cerca de $200 millones. Un robo escandaloso.
alrededor de 18 millones de dólares por cada kilómetro, cuando eso no puede costar más de $1 millón cada kilómetro. Y hablo con conocimiento de causa. Yo soy ingeniero civil y tengo experiencia en construcciones viales. Hicieron otra carretera que acá se la llama Collas, que va desde el norte de Quito a este aeropuerto internacional de Quito, de 12 kilómetros, y facturaron alrededor de 300 millones de dólares. Cada kilómetro, alrededor de 28 millones de dólares. Robos realmente escandalosos. Y solamente por un robo, en el que ella está condenada a 8 años de cárcel, que no es por los que acabo de mencionar, se acaba de fugar, y esto es con la complicidad del gobierno de Guillermo Lasso, definitivamente. Claro, ahora hablando de María Duarte, recientemente, el día martes, se produjo una crisis diplomática entre Argentina y Perú. Ecuador, perdón. Ya que María Duarte estaba asilada políticamente en la embajada argentina en Ecuador, en Quito. Y ella se abandonó el país yéndose a Caracas. ¿Qué nos puede decir sobre esta crisis diplomática? Que para mí es una crisis supuesta, para mí que es una crisis arreglada entre el gobierno del presidente Lasso con el puente del prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, que hace de intermediario ante el gobierno argentino. Y seguramente Rafael Correa, que es experto en mentir, es un mitómano, debe haberle presentado información falsa al gobierno argentino, que le hizo tomar una decisión errada de dar asilo político a una sentenciada por delitos comunes. Los acuerdos de Ginebra y del derecho internacional son muy claros. Los asilos son para delitos políticos, no para delitos comunes, no para casos de corrupción con sentencias de la justicia ecuatoriana. Ahí el gobierno argentino, obviamente mal informado, ha tomado una decisión completamente errada, que es rechazada por el pueblo ecuatoriano. Y simulando una persecución política, la señora Duarte se fugó de la embajada argentina, fue a Venezuela, pero aquí la gente de asambleístas, de gente que conoce sobre el tema, de personas expertos en seguridad, que definitivamente catalogan como un hecho insólito la fuga de la señora Duarte sin la complicidad del gobierno de Guillermo Lasso. Y ahora, pues, para tratar de tapar, de desviar la atención, simulan una crisis internacional, una crisis diplomática. El gobierno ecuatoriano le declaró persona no grata al embajador argentino en el Ecuador, y la República Argentina hizo lo mismo con el embajador ecuatoriano en Buenos Aires. Para mí, repito, todo esto es en base a un acuerdo, entre comillas, con la intermediación del prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa. Clarísimo, Gutiérrez. Primero le agradecemos por el tiempo, le hacemos 2 preguntitas más y ya lo liberamos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su mirada económica respecto a una economía dolarizada como la que tiene Ecuador? Hace aproximadamente un año teníamos una entrevista con un colega suyo, un periodista argentino, y yo le decía que dentro de mi visión, ojalá toda América Latina nos dolarizaríamos, porque la dolarización es un sistema que, si bien es duro, que si bien es algo así como una camisa de fuerza, pero que es efectivo especialmente ante gobiernos irresponsables. Nosotros tuvimos aquí una crisis con un irresponsable en el manejo económico como Rafael Correa, que no sé cómo se graduó de economista, porque lo que menos entiende es de economía.
vino no solamente a robarse la plata, sino a despilfarrar el dinero de los ecuatorianos. Pero gracias a que la economía ecuatoriana estaba dolarizada, la inflación no se convirtió en una hiperinflación. Mucho más terrible hubiera sido para los ecuatorianos que lo que han sufrido nuestros hermanos venezolanos por la irresponsabilidad de los gobernantes que despilfarraron, en este caso, el dinero de los venezolanos. Acá Rafael Correa hizo lo propio con el dinero de los ecuatorianos, pero gracias a la dolarización, la economía ecuatoriana logró mantenerse y de alguna manera a ratos como que quiere recuperarse, pero cuando venga un presidente honrado que no robe ni deje robar a los ministros y altos funcionarios y que trabaje en beneficio de todos los ecuatorianos, la economía ecuatoriana se puede recuperar. Esa es la gran ventaja de tener una economía dolarizada, y repito una vez más, desde mi punto de vista, yo recomiendo que los gobiernos latinoamericanos piensen seriamente en sus pueblos, porque no puede haber más soberanía que darles vida digna a nuestros pueblos, especialmente a la gente más pobre. No puede haber mejor concepto de soberanía que darle trabajo digno, que darle educación de calidad, que darle salud de calidad a nuestros pueblos. Y no esos falsos conceptos de soberanía, de mantener una moneda que la devalúan por la irresponsabilidad con que manejan los recursos públicos, porque se roban el dinero, porque despilfarran la plata del pueblo, y el que sufre es justamente el más pobre, con estas inflaciones, que en el caso de la hermana República Argentina, creo que ya está superando el 100% la inflación. Eso es terrible. No hay peor impuesto sobre la espalda adolorida de nuestros pueblos que la inflación galopante como la que ha habido en Venezuela, y de alguna manera pues algo de esto está sufriendo la hermana República Argentina. Así es, Lucio. Bueno, una última pregunta que queremos hacer, ya con una mirada internacional, es sobre qué opina sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pienso que está haciendo un buen trabajo, especialmente en la lucha contra la inseguridad que vivía El Salvador. Y los hechos están ahí. Ahora El Salvador, de ser un país de los más inseguros de América y del mundo, ha pasado a ser uno de los países más seguros de América y del mundo, y a las personas y a las organizaciones y a los gobiernos hay que juzgarles por resultados. Y el resultado positivo de El Salvador es evidente, más allá de las críticas de que no se respetan los derechos humanos de los delincuentes. Pero los delincuentes primero tienen que respetar los derechos humanos de la gente buena, que somos la inmensa mayoría en nuestros países. Y creo que adaptando ese sistema a la realidad de cada uno de nuestros países, se lo podría utilizar y al menos tomar como ejemplo. Clarísimo, Gutiérrez. Bueno, le damos la gracia por esta entrevista que gentilmente nos concedió. Desde ya que está el micrófono abierto para otra eventual voluntad de hablar con nosotros. Y le damos las gracias desde Radio Signos y Abrazando Distritos por su tiempo. Muchísimas gracias, mi estimado Sergio, y un saludo a todos los hermanos de la República Argentina y de América Latina que han tenido para nosotros el honor de habernos escuchado. Un fuerte abrazo. ¿Sabe, a la distancia. Gutiérrez, le interrumpo un segundo? ¿Sabe que usted mencionó, se presentó como una persona ligada al justicialismo, y nosotros desde este espacio radial, Abrazando Distritos, somos justicialistas, así que nos pone muy contento que usted usó el término que nos identifica a nosotros con el peronismo? Así es, yo creo que por ahí estamos hermanados, estamos identificados, y lo importante es seguir intercambiando ideas, experiencias para aplicarlas en beneficio de nuestros sufridos pueblos argentino y ecuatoriano. Un gusto, Gutiérrez. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos, Sergio, y un abrazo a todos los amigos que nos han escuchado. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Así sea. Bueno,
pasó por el programa número 17? Lucio Gutiérrez, expresidente de la República de Ecuador por el periodo 2003-2005, Sergio.